La violencia en México, vinculada al conflicto entre organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico y entre el Estado y estas organizaciones, ha generado una disminución en la movilidad transfronteriza desde Estados Unidos y el cierre o traslado de negocios dirigidos a consumidores estadounidenses en México. Además, la industria maquiladora en el lado mexicano se ha visto afectada por la inestabilidad económica global, por la crisis global del 2018, lo que ha resultado en un aumento de desempleo y el empleo informal en la región. Estos fenómenos han planteado la pregunta de si está causando una ruptura en las relaciones transfronterizas o si la acción anterior puede reforzarlas como una estrategia local para enfrentarlos. Para analizar esto se investiga la paradiplomacia en México y en Estados Unidos, prestando especial atención a la acción transfronteriza en el periodo anterior a la irrupción de estos fenómenos y cómo ha evolucionado desde entonces. Se evalúan los cambios provocados por el endurecimiento fronterizo y las crisis económicas de la acción transfronteriza en términos de actividades, actores, espacios, discursos y objetivos. La paradiplomacia se define como las actividades exteriores entre actores subnacionales o no centrales y otros actores públicos y privados que no forman parte de la política exterior de Estado-nación, pero pueden complementarla. En este contexto, la acción transfronteriza se refiere a la colaboración entre entidades territoriales subnacionales que comparten una frontera internacional abordando cuestiones como cultura, turismo, comercio, inversiones, medio ambiente y más. La acción exterior de los gobiernos locales en México y Estados Unidos han experimentado un aumento debido a la globalización, la interdependencia económica y la competencia por inversiones. A pesar de las limitaciones legales y políticas, se han convertido en una estrategia importante para promover el desarrollo local y regional. En la frontera entre Tamaulipas y Texas, las acciones transfronterizas se han centrado en las ciudades hermanas y han incluido ceremonias anuales como las fiestas de las ciudades hermanas o fiestas de la buena vecindad, que busca fortalecer amistad y cooperación entre las comunidades fronterizas. Sin embargo, estos eventos han enfrentado desafíos debido a la violencia y la política fronteriza más estricta, lo que ha llevado a cambios en su formato y objetivos. A pesar de esto, las ciudades han buscado mantener una postura común frente a estos desafíos. En resumen, la violencia y la inseguridad en México, junto con la crisis económica y el endurecimiento fronterizo, ha tenido un impacto en las relaciones transfronterizas y en la acción exterior de los gobiernos locales en la región, lo que ha llevado Um, Parece que debido a la violencia y la inseguridad en México, según la información que se enumera en el artículo de otras formas de investigación, las alianzas transfronterizas están siendo amenazadas y corren el riesgo de fracasar y causar efectos negativos. Debido a esto, provoca cambios de funcionamiento y aumentos de las medidas de seguridad al tiempo que reduce el papel de las autoridades periféricos o incluso el cese de acciones. La investigación también mostró que la violencia y la inseguridad también estado vinculadas a las organizaciones criminales y su participación en el narcotráfico y la lucha contra ellos impuesta por los estados. El caso de la investigación
muestra que si bien la acción transfronteriza se fortaleció y intensificó, tuvo la reacción común de rechazar esfuerzos de endurecimiento y inseguridad. Los gobiernos locales enfrentan desafíos cuando utilizan la acción externa, además de luchar para llegar al mismo nivel que otras comunidades extranjeras, lo que genera problemas entre ellos. El principal detalle que define el uso exterior de la acción se justifica por la proximidad geográfica que incide en la probabilidad de enfrentar la inseguridad, especialmente cuando existen desafíos y problemas similares en la búsqueda de soluciones. En términos económicos, todo se basa principalmente en la industria, el comercio internacional, la construcción y los servicios. Cuando hay un desequilibrio, es más probable que haya un aumento de la violencia y una lucha de poder y niveles de estatus. Eso es lo que entendí de este artículo. Previamente al año 2006 se estaban llevando a cabo las elecciones presidenciales en donde el presidente Felipe Calderón lanzó su campaña como presidente a la República Mexicana. Dadas las graves circunstancias del país, Calderón prometió a la nación mexicana acabar con la violencia y el narcotráfico, igual a mejor situación económica para los mexicanos. Una vez ganadas las elecciones, se vino una ola de violencia más crítica a la cual se había vivido antes. Durante la candidatura de Calderón, las muertes a causa del narcotráfico y violencia se triplicaron. Muy rápido, después de la declaración antidrogas, Estados Unidos mandó suficiente dinero a México para asistir en la seguridad del país. Ninguna de las acciones tomadas por Calderón fueron eficientes en terminar con tanta violencia. Por el contrario, la gente se encontraba aterrada de salir a la calle a menos de que hubiera un motivo importante. La corrupción empezó a subir. Gracias a las drogas y el narcotráfico fue de que la corrupción se hizo algo más común en México, así como el narco, dándoles dinero a políticos, a gente que está en la oficina, a oficiales, para hacer que su ingreso crezca. Eso es lo que les ayudaba a traficar más a ellos si tenían a la gente comprada, como se les decía. La sociedad estaba en crisis y tenían miedo. Calderón, en vez de ayudar a la gente, lo que hizo fue atrasar toda una nación. México jamás había sufrido tanto con el narcotráfico y la violencia hasta la candidatura de Calderón. La crisis económica estaba por los suelos de México. Todo el dinero estaba en el narcotráfico, en la violencia, y gracias a eso fue de que la violencia fue creciendo. El cartel fue quien les empezó a pagar más a las personas mexicanas en vez del gobierno. Así que en vez de que los jóvenes estuvieran estudiando, graduándose, recibiendo becas, se les hizo más fácil ir por el lado del narcotráfico. Gracias a esto fue de que la violencia siguió creciendo e incluso
les dio más motivo para seguir en el narcotráfico. Ya una vez viendo todo el dinero que les estaba ingresando y qué tan fácil se les hacía hacer eso en vez de estudiar, trabajar, estar viviendo cheque a cheque como todos los demás mexicanos, fue una puerta que se les abrió y ya jamás volvieron a regresar de esa puerta. Hola, buenas tardes. Somos el equipo 5, conformado por Marlene, Nadia, Leobardo y su servidora Karime. Estaremos abordando el tema de la violencia e inseguridad en México a partir del inicio de la guerra contra las drogas del 2006. Desde el inicio de la guerra de drogas en México, el país ha experimentado un aumento significativo de violencia e inseguridad. La proximidad geográfica y la interconexión económica hace que los residentes de las fronteras México y Estados Unidos se vean directamente afectados por la violencia, el tráfico de drogas y la inseguridad. A continuación vamos a abordar los puntos solicitados, comenzando con los actores regionales involucrados. Los gobiernos de los estados y municipios de fronteras desempeñan un papel fundamental en la gestión de la seguridad pública y la protección de los ciudadanos. También varias organizaciones no gubernamentales y grupos comunitarios trabajan en la prevención de violencia y en la promoción de la seguridad ciudadana. Las fuerzas de seguridad locales, estatales y federales tienen un papel muy importante en cuanto al combate contra la delincuencia y el crimen organizado. En cuanto a las atribuciones específicas de los actores subnacionales, los gobiernos estatales y locales, que ya han sido mencionados, tienen competencia en materia de seguridad pública y pueden implementar estrategias de prevención de delito, promover la colaboración entre agencias locales y gestionar recursos para mejorar la seguridad ciudadana. También, como ya fue mencionado, las organizaciones de sociedad civil, su enfoque suele centrarse en la prevención y rehabilitación, como ya fue mencionado, y pueden realizar programas educativos, asesoramiento psicológico y promover la participación ciudadana de la seguridad. También en cuanto a los límites a los gobiernos federales, las políticas de seguridad nacional, las operaciones de inteligencia y la coordinación entre agencias federales suelen ser competencia del gobierno central. Los actores subnacionales deben colaborar y coordinar sus esfuerzos con las autoridades federales para abordar eficazmente la violencia y la inseguridad. Finalmente, en cuanto a simetrías entre los actores transfronterizos, consisten de lo económico, social y lo político. En cuanto al poder económico, grandes empresas y grupos económicos pueden influir a las políticas de seguridad a través de donaciones políticas o la promoción de empleo en la región. Las organizaciones también de sociedad civil y los grupos comunitarios pueden movilizar la población para abordar por un enfoque de seguridad más centrado en la comunidad. Su poder radica en su capacitación para generar conciencia y presión pública. Y lo político, los gobiernos estatales y locales pueden tener un margen de maniobra político limitado comparado a los gobiernos federales, pero su influencia puede aumentar mediante la colaboración y la construcción de coaliciones con estados y municipios. En conclusión, en el contexto de la violencia e inseguridad en la frontera México y Estados Unidos, varios actores regionales desempeñan roles específicos para mitigar su impacto, pero su efectividad está condicionada por la cooperación de los gobiernos federales y las asimetrías entre ellos pueden influir en la toma de decisiones y resultados en cuanto a la lucha contra la violencia. Sería todo por parte de mi equipo y gracias.